Bueno, la presentación del termómetro clínico. Según lo requerido en la guía, este termómetro debe contar con una medición mínima de 32 grados, máxima de 42 grados. Cuando se encuentra entre el rango entre 36 y 38 grados, debe de mostrar en un display que diga normal y encender el LED verde. Si es superior a 38 grados, indicar hipertermia y sonar el buzzer. Si es menor de 36, también decir hipotermia, encender el LED amarillo en ese caso y parpadeando y activar el buzzer. Según el esquema de bloques, se solicitó que se realizara con ese esquema de bloques y que se utilizara la resistencia NTC que se encuentra. La ideal sería la NTC clínica, pues como el simulador no la tiene, se utilizó la que trae por defecto el Proteus, a la cual se le cambiaron los parámetros para poderla configurar lo más parecida posible. En estas etapas tenemos el ecuador de señal, el cual está formado por un amplificador inversor, luego otro amplificador inversor para darle más ganancia y para volverla positiva, luego el circuito de calibración, que está compuesto por un amplificador de instrumentación, un pasabajos activo de primer orden y el circuito microcontrolado. La fuente de alimentación que se utilizó fue una fuente que se le realizó la virtual de más 9 y menos 9 voltios y un regulador de 5 voltios para conectarlo a la primera etapa, que es la de adecuamiento de señal, que es esta. Las propiedades que se le hicieron a la NTC en el adecuador de señal. En este se le conecta la resistencia NTC y está conformado por un amplificador inversor, al cual su ganancia se cambia al cambiar el valor de la resistencia NTC. Así como por estas ecuaciones podemos ver que al ir cambiando el valor de la resistencia NTC, el voltaje de salida va a cambiar, ya que su voltaje de entrada está determinado por los 5 voltios fijos y la corriente determinada por la resistencia de 50K. Entonces podemos calcular cuánto va a haber a la salida. Entonces a mayor o menor temperatura van a haber pequeños cambios en la salida de esta señal del amplificador operacional. Luego se pasa por el amplificador al que se le da una ganancia de 10, que es este, el cual pues es un inversor normal, común, al cual podemos calcular que en su salida ya va a haber una ganancia de 10 y ya positiva. Luego tenemos el circuito de calibración, que está conformado por una D622, al cual se le tienen los rheostatos con los potenciómetros con que se le hacen los ajustes y la calibración del mismo. Tenemos este, que es el de RB2, el cual se le mete una señal de 5 voltios por el pin no inversor y como es diferencial, a la otra pin entra la señal que viene del amplificador operacional. Es decir, que este voltaje de referencia que tengamos aquí a este se le va a restar el que venga del amplificador, y a la salida se va a manifestar la diferencia de esta multiplicada por la ganancia que nos da la resistencia que se encuentre en RB1, según cómo se ajuste. En este caso está ajustada a 1700, al 17%, o sea 1700 ohmios, y en este potenciómetro está al 15%, que nos da 0.7 voltios aproximadamente. Aquí están los cálculos tanto de la ganancia, que nos tenemos una ganancia de 30.7 veces, y aquí nos muestra cuánto es la salida, pues con el ejemplo que se viene desarrollando aquí en la guía, en el informe. Luego se pasa por un filtro pasabajos que está calculado para 10 Hz. Aquí está el cálculo de 9.94, casi igual a 10 Hz. Luego el circuito microcontrolador, este se realizó con un PIC 16F877A, al cual se le conecta su cristal de 20 MHz, las salidas para los LEDs. Aquí lo tenemos con conexión inalámbrica aquí a los LEDs, el rojo, el verde y el amarillo, el buzzer
está acá, y una pantalla LCD de 128 por 64 píxeles. Ahora va a hacer a continuación una demostración de la calibración de que se encuentra calibrado el sistema. Es decir, que a los 32 grados, voy a ajustarlo primero a 32 antes de correr la simulación. Y vamos a ver lo que pasa en la parte análoga. Ya después miramos la parte digital. 32 grados, vamos a tener un voltaje cercano a los 0 voltios. Iniciamos la simulación. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en la salida del adecuador de señal tenemos 72.7 milivoltios. A la salida del amplificador con ganancia de 10, 0,73 voltios, o sea 730 milivoltios, la ganancia de 10. Aquí le metemos una señal de referencia de 0,75 voltios, o sea 750 milivoltios. Eso quiere decir que a la salida del operacional de instrumentación hay la resta de estos dos, que sería 0.02 milivoltios multiplicado por 30. Este pasa por el pasabajos, que no da ninguna ganancia ni atenuación a ese voltaje, y tendríamos 0,72 voltios a la salida. Esto en 32 grados. Esta salida luego se va al microcontrolador, a la parte del conversor digital análogo. Ahora voy a colocarle los 42 grados centígrados para ver de que tenemos lo más cercano a los 5 voltios. Todo esto es para que el microcontrolador nos maneje con su conversor todo el rango de los 0 a 5 voltios, maneje la escala de 10 grados, que es lo que se está buscando en toda la medición del termómetro. 42 grados. Vamos a correr la simulación. Entonces aquí tenemos que el ecuador de señal tenemos menos 59 milivoltios, a la salida 0,59 voltios, con la comparación de 0,75. A la salida tenemos 4.9 voltios. Entonces está cumpliendo con lo requerido de que tenga voltaje mínimo y al máximo, o sea que ya está calibrado. Ahora vamos a preparar para mostrar una simulación completa. Dejamos lista en una temperatura normal, 37 grados. Centramos aquí para poder ver la pantalla al menos. Corremos la simulación, la presentación que se le hizo al diseño en el microcontrolador. Nos muestra la palabra normal, 37 grados. El LED verde encendido, no se escucha ninguna alarma, el buzzer está apagado. Incrementamos la temperatura, hace un muestreo cada 300 milisegundos. Pues se le escribió que lo hiciera así, de esa manera, cada 30 milisegundos. No se manifiesta ningún tipo de parpadeo en la pantalla, sino solo cuando hay un cambio de temperatura, porque se programó para que solo con cambios de temperatura publicar en la pantalla algo, para que no estuviera constantemente parpadeando. Tenemos el tipo del buzzer y el parpadeo del LED. La interrupción que da todo es por lo que es una simulación, y a la vez estoy grabando el video, pues me interrumpe el procesamiento del Proteus, por lo que a la vez estoy grabando video y hay más cosas abiertas. Pues a un computador de toda manera pues no se presentará eso. Vamos ahora a probar lo de hipertermia. Ahí en este salió la palabra hipertermia, ahora vamos para hipotermia.
Ya ahí lo dejamos en normal. Ahora lo paramos y vamos a mostrar el circuito el del programa. El código se hizo con el Pixel Compiler. Entonces aquí tenemos el código. Voy a hacer una explicación del código. Se llamó su librería del PIC16F877A, los buses, conversor configurado para una resolución de 10 bits, el cristal de 20 MHz, se llaman las librerías para manejar la pantalla LCD, que es la HBM64GS12 y la Graphics.c, la librería de matemática, la configuración automática de los puertos por modo estándar y oval, y definiendo los puertos de salida para el LED rojo, verde, amarillo y el buzzer. Las variables flotantes de tipo flotante para manejar los datos decimales del conversor y la temperatura. Una variable de estatus que la usé para manejar el estado de los LED, para saber si se enciende el uno del otro y crear una subrutina con el parpadeo de una vez, para no enredar el void main principal. Las char mens y mens 2, 3, 4 son las frases que se va a salir. En este espacio es para escribir cualquier palabra, y en hipotermia, hipertermia y normal para escribir las palabras específicas que dicen ahí. Estos cuadros que se ven acá de tablas de datos son la imagen que sale cuando se inicia la GLCD. Esto con otro programa se crearon estos datos, se extrayeron, se convierte en una imagen BMP del tamaño de 128 por 64 y con un programa se extraen los datos en binario de la imagen BMP, lo que son los datos netos de binario, y esos son los que se introducen en la pantalla. Como este PIC es pequeño relativamente, digamos, comparado con unos de más alta gama, este sistema de hacer esta imagen se ha usado en otros, que es el de 48F4550, donde solamente se mete una tabla grande y se despliega una subrutina como esta para correr el pantallazo, pero pues como este tiene menos RAM, hay que mandar estos trozos pequeños de imagen para que lo pueda presentar, si no, no cargaría la imagen, no la puede cargar. Entonces se hace de esta manera, que son 4 veces, por eso la explicación que está en el comentario. Y aquí de la línea 28 a la 160, al final a la 181 está la parte de la display de la imagen. Luego tenemos la subrutina de tomar medición, que la llamé medir, donde configura el puerto, se hace el retardo de 300 milisegundos para la lectura y se usa la variable T para capturar el dato del conversor. Luego sale la conversión a voltaje, que hay en milivoltios, y luego lo pasamos a temperatura, donde aquí está una medición de 418 y que se obtuvo calculando qué valores tenemos que usar para poder hacer la conversión, y la de 30.38, que es con el cero teórico de grados, que en la simulación es difícil que el cero en la salida al estar simulando de todo el circuito análogo, pues para que el cero exacto lo más cercano a 0.1, 0.02, algo así. Entonces en el teórico matemáticamente da que es 30.78 el mínimo que podría medir, y aquí está la ecuación con la que se multiplica. Luego tenemos la rutina de los LEDs, donde se verifica primero si es el estado en el que enciende el verde, pues sencillamente pues para que quede encendido y apague los otros dos, y me asegure que no parpadee nada. Tengo el timer en 0 y el starter en 0. Si ya es si aquí tenemos los que parpadean, que es para el tiempo que dura encendido, el tiempo que dura apagado, y ya dependiendo de cuando enciende, dependiendo si es el rojo o el amarillo, enciende uno de los dos. Aquí por ejemplo enciende el amarillo y en este de acá arriba enciende el rojo. O sea, se crea una rutina de pulsos y dentro de los pulsos decide qué LED debe prender, en pocas palabras, para no
no será tan enredado. En el main principal se inicializa la pantalla, se asegura que quede borrada en blanco, se llama las rutinas de despliegue de la imagen, se deja 3 segundos, vuelve limpia pantalla, se pone un rectángulo, apagamos todo lo que es LEDs y buzzers, y luego si viene el lazo cerrado, el lazo continuo del while principal, donde primero lo que se hace, lo que primero hacemos es medir, tomar la variable de temperatura anterior, compararla con la temperatura, con el variable de temperatura que estaba, y luego medir. Si no hay diferencia, digamos que fuera la misma, entonces sencillamente pues no trabaja este if y solamente se va a ver qué hay que hacer con los LEDs y regresa y queda ahí cíclicamente. Si hay una diferencia de temperatura, es decir que la temperatura cambió, ahí sí nos va a desplegar algunas pantallas. ¿Qué es esto? Lo que es borrar lo que haya escrito en la temperatura anterior con un cuadro en blanco, luego carga el dato en la variable temp, y de esta manera aquí no lo publica en la string mens, no lo publique aquí con las coordenadas, con estos valores que están aquí se le dan las coordenadas de donde se ubica el texto, y si el tamaño del mismo y el color. Lo mismo el circulito para los grados, y eso si hubo, por ejemplo, si hubo una diferencia de temperatura, lo que es publicarla. Ya si fue mayor a 38, pues lo que hay es mostrar si es mayor, activa el buzzer y nos pone la palabra hipertermia, que es la que está en mens 3, que es lo que en el inicio se mostró que se escribieron ahí las variables, se declararon las variables del tipo carácter con la palabra hipertermia. Si es menor de 36, pues hipotermia, y mens 2, y también prende el buzzer. Y solo lo apaga cuando esté entre el rango de 36 y 38. Entonces aquí nos pone la palabra normal y apaga el buzzer. Y luego por último pues corre la rutina LEDs para ver qué es lo que tiene que hacer con los LEDs. En sí el principal es más sencillo, la estructura está hecha así de ese código. Entonces, como lo decía aquí uno apaga los LEDs, despliega la pantalla, el pantallazo que se hizo de la UNAD, y nos muestra la temperatura. Ya con los incrementos pues va cambiando. Como se ve, solamente parpadea en el momento en que hago un cambio de temperatura o que registre. Si fuese un montaje real, pues ya si hubiese hasta ruidos, pues también lógico iba a hacer cambios de temperatura con eso. Por eso es importante en montaje real pues usar cables blindados para el sensor y todo eso. Y una cosa que veo de lógica, que si se hiciera real se podría adicionar un zener acá para proteger el microcontrolador de una mala calibración, porque como los circuitos alimentan con 9 voltios podría dar más de 5 voltios a la salida si no se calibra, si no se ajusta bien aquí en la instrumentación podría dar un voltaje negativo, y eso dañaría la entrada del microcontrolador. Entonces serviría colocar un diodo zener que si se pasa de los 5 pues limita y no deja dañar el micro, y si se pone al contrario pero si baja un voltaje negativo pues de máximo 0.7 dejaría pasar. Entonces eso es todo. Gracias.